El cielo crepuscular lanzaba largas sombras sobre la devastada frente occidental. Una neblina rala empezaba a formarse, envolviendo las ruinas de edificios distantes. Éramos 3 soldados. Yo era un joven recluta con ojos nervosos. Mi uniforme aún parecía demasiado nuevo para la brutalidad del frente. Estaba el sargento, corpulento y con un bigote espeso, y también un hombre más viejo y estoico, con una expresión de profunda resignación. Marchábamos cautelosamente por una trinchera abandonada y cubierta de vegetación. Mis botas se hundían en la tierra empapada, emitiendo un sonido húmedo y desagradable con cada paso. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones pesadas y el ocasional goteo de agua de alguna tubería rota. El sargento, con su voz áspera, rompió el silencio. Me dijo que me apurara, que ya deberíamos haber encontrado el punto de reabastecimiento hace 1 hora y que ese sector estaba más muerto que un cementerio de ratones. Yo le respondí, mi voz un poco temblorosa, con la inexperiencia palpable, en cada sílaba, preguntándole si estaba seguro de que el mapa era correcto, pues no veía ninguna señal del depósito y debería estar allí. El sargento se detuvo, desplegando un mapa zurrado y manchado de barro bajo la débil luz que se desvanecía. Rápidamente, la tinta estaba descolorida, las líneas borrosas por el uso y la humedad. El otro soldado observaba a su alrededor, su rifle apuntado hacia la oscuridad que se profundizaba entre los restos esqueléticos de árboles. Sus ojos escudriñaban cada sombra, cada movimiento ilusorio de la niebla. Entonces, el otro soldado habló, su voz monótona, pero llena de advertencia. Dijo que no le gustaba ese silencio, que era como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración, como si algo nos esperara. De repente, tropecé con algo escondido bajo la vegetación rastrera. Lancé un pequeño grito ahogado y mi rifle se me escapó de las manos, cayendo con un chapoteo en el barro espeso. Yo pragué en voz baja, «Maldita sea, ¿qué fue eso?». El sargento y el otro soldado se aproximaron rápidamente, sus armas listas, sus sentidos aguados por el nerviosismo. Me agaché, limpiando la gruesa capa de lodo del objeto con mi mano mula. Era una placa de metal oxidada, parcialmente enterrada, dura y fría al tacto. El sargento, bajando la guardia ligeramente, con la curiosidad superando la cautela, me pidió que le dejara ver eso. El sargento tomó la placa. Estaba cubierta de corrosión, pero algunas letras en alemán aún eran vagamente visibles bajo el barro y el óxido. Él pasó el pulgar por la superficie rugosa, intentando descifrar el grabado. El otro soldado, con la voz grave, preguntó si conseguía leer algo, si era una señal, quizás. El sargento frotó la placa con más fuerza, la determinación grabada en su rostro. Sus ojos se estrecharon y él murmuró que parecía decir barrio, nota, cara, era, ere, búnker, y debajo, una fecha antigua, antes de la guerra, quizás. Mencionó algo sobre una unidad, la 47, pero que no parecía. Nosotros 3 trocamos, miradas cargadas de curiosidad y aprehensión. Un búnker no marcado en los mapas, en un sector dado por olvidado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no figuraba en las cartas oficiales? Yo, mirando al sargento, y luego para el denso follaje, le pregunté si creía que todavía estaba allí y si podríamos encontrarlo. El sargento, con una mezcla de cautela y una chispa de determinación, en sus ojos cansados, respondió que solo había una manera de averiguarlo. Me ordenó que me quedara alerta en la retaguardia y que le siguiera, manteniendo mis ojos bien abiertos. El sargento apuntó en la dirección de un pequeño declive cubierto de vegetación, donde algo oscuro e indistinto podía ser vagamente vislumbrado en la penumbra creciente. El contorno era irregular, apenas distinguible del resto de los escombros y la tierra. Nosotros, con cautela renovada y una sensación creciente de presentimiento, comenzamos a movernos en silencio en dirección al misterio del búnker olvidado. Cada paso nos acercaba más a un secreto que había permanecido enterrado bajo la tierra y el tiempo. A medida que nos aproximábamos, la estructura oscura e indistinta se volvía más clara a través de la neblina rala y la vegetación. No era solo un montículo de escombros,
Era, de hecho, la entrada de un búnker. Estaba casi completamente camuflada, como si la propia tierra hubiera intentado tragársela a lo largo de los años. Había hiedra densa y arbustos espinosos cubriendo la mayor parte de la abertura, escondiendo lo que parecía ser una puerta de metal oxidada. La puerta estaba entreabierta, pareciendo un diente podrido en la boca de un monstruo antiguo. Yo sentía un escalofrío en la espalda, no solo por el frío de la noche, sino por una extraña sensación de invasión, como si estuviéramos perturbando un lugar que debería haber permanecido intocado. El silencio alrededor del búnker era aún más profundo que en el resto de la trinchera abandonada, casi aterrador. El sargento se detuvo a unos pocos metros de la entrada, sacó la bayoneta de su cinto y, con cautela, comenzó a cortar las enredaderas y ramas que bloqueaban parcialmente el paso. Su respiración era audible en el silencio de la noche. El otro soldado murmuró, su voz baja y cautelosa, que ese lugar no estaba en el mapa y que no entendía por qué. El sargento gruñó mientras arrancaba un manojo de hiedra. Él dijo que, quizás era una instalación antigua, olvidada, o que los mapas más recientes simplemente no mostraban todo. Nos recordó que muchas cosas no estaban en los mapas en este infierno. Cuando la mayor parte de la vegetación fue removida, la entrada se reveló más claramente. Era estrecha, hecha de concreto reforzado y acero, un testimonio de la ingeniería militar. El aire que venía de dentro estaba estancado, con olor a moho, tierra húmeda y algo más, algo metálico y polvoriento. El sargento encendió una pequeña linterna de mano, y su luz débil danzó por la oscuridad del túnel que teníamos delante. Me entregó otra linterna. Él me dijo que yo fuera primero, con la voz tan baja que apenas lo oí. Añadió que fuera despacio, que cada paso podía ser el último. Yo tragué saliva, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El búnker parecía un agujero negro, listo para tragarnos. Pero la orden de un sargento era una orden. Con mi rifle en alto y la linterna temblorosa en mi mano, di el primer paso hacia la oscuridad del búnker olvidado. El otro soldado y el sargento me siguieron de cerca, sus sombras alargándose y distorsionándose detrás de mí mientras la puerta rechinaba levemente con el viento. El aire dentro era más frío, pesado y silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. El aire dentro del búnker era pesado y frío, con un olor rancio a tierra húmeda y moho. La oscuridad era total, solo rota por los temblorosos haces de luz de nuestras linternas. El sargento nos había ordenado avanzar con extrema cautela. Cada paso resonaba en el silencio opresivo del lugar. El techo era bajo, y las paredes, de concreto reforzado, estaban húmedas y cubiertas de una capa de polvo y telarañas. Avanzamos por un pasillo estrecho. Mis nervios estaban a flor de piel. Cada sombra parecía moverse, cada crujido en la madera, cada gota de agua que caía en algún rincón oscuro, me hacía saltar. El sargento, con su linterna, empezó a revisar las paredes. Parecía buscar algo, quizás un interruptor o alguna señal. Sus movimientos eran lentos y deliberados. El otro soldado, a mi lado, susurró que el lugar era escalofriante. Él preguntó por qué alguien construiría algo así y luego lo abandonaría por completo. Yo no tenía respuesta. La guerra estaba llena de misterios sin resolver, de lugares olvidados que contaban historias mudas. De repente, la luz de la linterna del sargento se detuvo en una sección de la pared. Parecía una especie de nicho o estante rudimentario, tallado en el concreto. Había varios objetos apilados allí, cubiertos de polvo. El sargento se acercó, y con la punta de su bota, removió algo de escombros. Reveló un pequeño mapa enrollado, amarillento por el tiempo, pero sorprendentemente intacto. También había una cantimplora de metal, oxidada, y lo que parecía un diario de cuero, también muy deteriorado. «Miren esto», dijo el sargento, su voz baja, casi un susurro. La emoción en su tono era palpable, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la intriga. Parece que alguien vivía aquí, y no salió deprisa. Tomó el mapa, lo desenrolló con cuidado. Estaba dibujado a mano, y aunque las líneas estaban descoloridas, era claramente un mapa del sector,
pero con marcas y símbolos que no reconocíamos. Había anotaciones en alemán, pero la caligrafía era peculiar, difícil de leer de un vistazo. El otro soldado se acercó, intentando descifrar las líneas y los símbolos. Él dijo que no era uno de sus mapas de artillería, ni de sus trincheras. Él preguntó de dónde había salido eso. Yo también estaba intrigado. ¿De quién era este búnker? ¿Y por qué sus mapas eran diferentes a los nuestros? Había una sensación de que estábamos pisando un terreno que no nos correspondía, un lugar con secretos que deberían haber permanecido ocultos en la oscuridad. El misterio del búnker olvidado se hacía más profundo con cada nueva revelación. El sargento, después de examinar el mapa con una mezcla de perplejidad y fascinación, se volteó hacia el diario, lo recogió con la misma cautela que un arqueólogo desenterrando un artefacto antiguo. La cubierta de cuero estaba agrietada y descolorida, pero sus páginas parecían sorprendentemente protegidas por el ambiente seco del nicho. «Esto podría ser importante», dijo el sargento, entregándome el diario. «Tu vista es más joven, quizá puedas leer mejor esta caligrafía, y si está cifrado, tu mente joven podría ser más ágil». Mis manos temblaron ligeramente al tomar el diario. Se sentía pesado, no solo por su tamaño, sino por el peso de la historia que podía contener. Abrí la primera página. La tinta estaba desvanecida en algunos lugares, pero la caligrafía era elegante, aunque irregular, como si hubiera sido escrita con prisa. Las primeras entradas eran personales, quejas sobre el frío y la comida, pero a medida que avanzaba, noté algo peculiar. No era un diario común. En medio de las descripciones rutinarias, había páginas enteras cubiertas con símbolos extraños y secuencias de números y letras que no formaban palabras. Parecía un código, un cifrado complejo. No era el código Morse que conocíamos, ni ninguna de las claves de comunicación estándar del ejército. Esto era algo diferente, algo personal y, posiblemente, muy secreto. El otro soldado se acercó, mirando por encima de mi hombro. Él observó los símbolos y murmuró que nunca había visto nada parecido. Dijo que no parecía un código de comunicación regular. Preguntó si yo entendía algo. Negué con la cabeza. No entendía nada. Era un galimatías de signos. Pero la presencia de esos códigos, la dedicación con la que estaban escritos, sugería que contenían información vital para quien los escribió. ¿Quién era este soldado que vivía en un búnker olvidado, usando un código que solo él conocía? El sargento, que había estado observando nuestras reacciones, habló. Dijo que si este búnker no estaba en los mapas, y si este diario contenía algo tan secreto, entonces podría ser algo que no querían que encontráramos. Él me preguntó si creía que podía descifrarlo. La tarea parecía inmensa, casi imposible, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Había algo en esos símbolos, una urgencia silenciosa que me llamaba. «No lo sé, sargento», le respondí, mi voz más firme de lo que me sentía, «pero creo que debemos intentarlo. Podría ser la clave de por qué este lugar fue olvidado, o por qué fue ocultado». El sargento asintió lentamente. Él dijo que no teníamos mucho tiempo, pero que por esa noche, aquel búnker sería nuestro refugio, y mientras el otro soldado montaba guardia en la entrada, yo me senté en el frío suelo de concreto, con la linterna a mi lado, y el diario con el código misterioso abierto en mis manos, sintiendo el peso de un secreto enterrado por la guerra. Las horas se arrastraban lentamente dentro del búnker, mientras el sargento montaba guardia cerca de la entrada, con su rifle preparado y sus ojos fijos en la oscuridad exterior. Yo estaba sentado en el suelo húmedo y frío, completamente absorto en el diario misterioso. Había intentado descifrar el código, probando cada permutación de letras y números que se me ocurría, pero era inútil. La lógica se me escapaba. Las linternas parpadeaban, lanzando sombras danzantes sobre las páginas y las paredes. El otro soldado, visiblemente nervioso, no podía quedarse quieto. Se movía de un lado a otro en el estrecho pasillo, inspeccionando cada rincón oscuro con su linterna, como si esperara que algo o alguien saliera de las profundidades del búnker. Su inquietud era contagiosa. En un momento, el otro soldado, con voz apenas un susurro,
Preguntó si habíamos pensado quién pudo haber vivido allí. Él dijo que el búnker parecía haber sido sellado desde adentro, y no desde afuera. Preguntó si yo creía que el soldado se suicidó, o si lo dejaron para morir. La idea me heló la sangre. Nunca había pensado en eso. La guerra estaba llena de muertes solitarias y desesperadas. Examiné el diario de nuevo. La caligrafía era pulcra al principio, pero las últimas páginas se volvían cada vez más frenéticas, casi ilegibles, con más y más símbolos ilegibles. Era como si el hombre hubiera estado perdiendo la cordura, o escribiendo bajo una presión inmensa, en sus momentos finales. El sargento, escuchando nuestra conversación, se giró hacia nosotros. Nos dijo que nos concentráramos en lo que teníamos delante. Él nos recordó que teníamos una misión que cumplir y que los fantasmas del pasado podían esperar. De repente, un ruido metálico nos hizo saltar. Un sonido agudo, como el de algo arrastrándose o rasgando metal, resonó desde las profundidades más oscuras del búnker, de una sección que aún no habíamos explorado. El otro soldado jadeó. El sargento apuntó su rifle en la dirección del sonido, sus ojos entrecerrados. Su voz, ahora tensa y baja, dijo: hay algo más aquí. Prepárense. Mis manos se aferraron al diario, sintiendo su peso, mientras el miedo se apoderaba de mí. No era el miedo a un enemigo obvio, sino el terror de lo desconocido, de lo que podría estar esperando en la oscuridad de ese lugar olvidado. Las sombras de la guerra no solo estaban afuera, también se escondían dentro de las paredes de concreto del búnker olvidado, susurrando secretos que quizás nunca debieron ser descubiertos. Estábamos a punto de encontrar algo más que un simple refugio. El sonido metálico no se repitió, pero la sensación de que no estábamos solos en el búnker persistía, como una sombra invisible acechando en la oscuridad. El sargento decidió que debíamos explorar la sección de donde provino el ruido. Avanzamos lentamente por el pasillo, nuestras linternas recortando círculos temblorosos en la negrura. Llegamos a un punto donde el pasillo principal terminaba abruptamente en una pared de concreto. Sin embargo, al examinarla de cerca, el sargento notó algo inusual. Algunas de las piedras parecían estar desalineadas, y había una grieta delgada pero perceptible que recorría la pared de arriba a abajo. El sargento golpeó la pared con la culata de su rifle. El sonido fue hueco, diferente al del resto del concreto. Con más fuerza, intentó mover una de las piedras. Para nuestra sorpresa, cedió ligeramente, revelando un espacio oscuro detrás. Con mucho esfuerzo, y trabajando en silencio, logramos remover varias de las piedras, creando una abertura lo suficientemente grande como para que cupiera una persona. Detrás de la pared falsa, había una cámara más pequeña, completamente oscura. El olor que emanaba de ella era diferente al del resto del búnker. Era más intenso, con un fuerte hedor a humedad y algo más, algo que no podíamos identificar. El sargento encendió su linterna y la dirigió hacia el interior de la cámara secreta. Lo que vimos nos dejó sin aliento. La habitación era pequeña y estaba abarrotada. Había cajas de madera apiladas contra las paredes, algunas abiertas, revelando su contenido, equipos de radio antiguos, cables, baterías y otros aparatos electrónicos que no reconocimos. En el centro de la habitación, sobre una mesa improvisada, había más diarios y cuadernos, junto con mapas detallados, muchos de ellos marcados con símbolos extraños, los mismos que había visto en el diario que yo sostenía. En una esquina, vimos algo más perturbador, una cama hecha de sacos terreros, y sobre ella, el esqueleto de un hombre. Vestía un uniforme alemán muy gastado, y a su lado, encontramos un revólver oxidado y una pila de cartas sin abrir. Este era el habitante del búnker olvidado, el autor del diario con el código misterioso, pero su presencia solo profundizaba el misterio. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué este búnker secreto? ¿Y qué significaban todos esos aparatos y códigos? La respuesta, presentíamos, estaba en los diarios y los mapas que ahora teníamos ante nosotros. El secreto del búnker olvidado finalmente comenzaba a desvelarse. Mientras el sargento y el otro soldado observaban la escena con una mezcla de horror y asombro,
Yo sentí una oleada de escalofrío al ver el esqueleto del soldado. Era la prueba tangible de que el misterio no era solo una cuestión de mapas y códigos, sino de una vida real que había terminado en ese lugar olvidado. Las cartas sin abrir junto a su revólver eran un testimonio silencioso de los lazos que lo unían al mundo exterior, la esperanza que quizás nunca llegó. El sargento se acercó a la mesa, su mirada fija en los objetos dispersos. Él tomó uno de los diarios, abriéndolo con cuidado. Las páginas estaban llenas de más símbolos y números, pero también de dibujos rudimentarios, de instalaciones militares y líneas de comunicación. No eran mapas del frente, sino de algo más profundo, más allá de nuestras líneas. Esto no es un búnker de resguardo ordinario, murmuró el sargento, la voz áspera, ni tampoco es una simple estación de escucha. Mira esto. Él me entregó un mapa que contrastaba con los otros por su aparente novedad. No estaba tan amarillento ni desgastado. Era un mapa detallado de una red de túneles y bases subterráneas, ubicadas detrás de nuestras propias líneas defensivas, pero que nosotros desconocíamos por completo. Estaba marcado con puntos rojos y símbolos que ahora parecían más claros, asociados a los códigos del diario. Comprendí de inmediato la gravedad de lo que teníamos. El soldado no solo vivía en un búnker secreto, sino que había estado trazando o recibiendo información sobre una red de operaciones clandestinas, algo que ni siquiera nuestro alto mando parecía conocer. Aquellos símbolos y números del diario eran coordenadas, planes de movimiento o, peor aún, planes de sabotaje o inteligencia vital sobre una amenaza interna, o una operación secreta de un tercer bando que se infiltraba en nuestras filas. El otro soldado, que también había estado observando el mapa, palideció. Él dijo que si esto era real, significaba que había una infiltración masiva, o un plan de una magnitud que nunca habrían imaginado. Preguntó si ese soldado que vivía allí estaba intentando exponer a alguien o algo. El sargento asintió lentamente, su rostro ahora grave y endurecido por la nueva comprensión. Él declaró que el soldado no solo estaba oculto, sino que estaba registrando algo peligroso, y si lo encontraron aquí, no era por casualidad. Él añadió que teníamos un objetivo que iría más allá de lo militar. El silencio volvió a caer sobre la cámara, pero esta vez estaba cargado de un peso diferente, el peso de un descubrimiento monumental. Estábamos en posesión de un secreto, que podría cambiar el rumbo de la guerra, o, más probablemente, ponernos en un peligro extremo. La historia del búnker olvidado no era solo sobre un soldado perdido, sino sobre un legado peligroso que podría sacudir los cimientos de la lealtad. Y la verdad, el descubrimiento de aquella red oculta de túneles e informaciones nos dejó en un silencio pesado. El sargento fue el primero en recuperarse. Él nos ordenó que cogiéramos todo lo que fuera relevante, los diarios, los mapas y cualquier documento que pudiéramos encontrar. El cuerpo del soldado, dijo él, debería ser enterrado con dignidad, pero sus secretos eran ahora nuestros. El otro soldado y yo trabajamos rápidamente, recogiendo los ítems. Cada hoja de papel, cada aparato electrónico, antiguo, parecía cargar el peso de una conspiración mayor de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. ¿Quién era este soldado? ¿Qué sabía? Y, más importante, ¿quién era el objetivo de sus investigaciones? Mientras yo cogía el último diario, un pensamiento sombrío me golpeó. Si este soldado fue encontrado aquí, en un búnker tan secreto, y con informaciones tan sensibles, eso significaba que había sido descubierto. Y si fue descubierto, nosotros también podríamos estar en peligro inminente. Podríamos haber caído en una trampa, el búnker siendo nada más que una tumba, esperando por nuevas víctimas. La paranoia comenzó a instalarse. El sargento, percibiendo nuestra aprehensión, nos dijo que el silencio era nuestra única arma ahora. Él nos recordó que esa información podría cambiarlo todo. Él afirmó que no podíamos confiar en nadie hasta que supiéramos la verdad completa. Enterramos al soldado en una pequeña fosa improvisada cerca de la entrada del búnker, lejos de los ojos curiosos. Un silencio respetuoso, pero también tenso, nos envolvió. Era un adiós a un hombre desconocido,
pero también un juramento tácito de que su lucha no sería en vano. Al cerrar la entrada del búnker olvidado nuevamente con las piedras y la vegetación, el secreto parecía aún más pesado. Cargábamos no solo los objetos, sino también el peso de un misterio que podría sacudir el comando de guerra, una verdad oculta que nos colocaba en una línea tenue entre la lealtad y la supervivencia. La guerra nos había enseñado a luchar, pero lo que habíamos descubierto en ese lugar olvidado nos enseñaría a desconfiar. El legado del búnker estaba ahora en nuestras manos, y el futuro era incierto y peligroso.